admitir mínimo dos valores o dos categorías. Si admite solo dos categorías o valores, es una variable dicotómica, ¿sí? Por ejemplo, hasta hace unos años, el sexo, el género, admitía dos variables, dos categorías, perdón, masculino o femenino. Hoy en día, si uno realiza cualquier encuesta que le hagan, cualquier formulario de Google, va a ver que, según el concepto que tiene el investigador del género, hay más de dos opciones, ¿sí? Y las politómicas son las que admiten más de dos valores, ¿sí? Por ejemplo, la edad o, por ejemplo, el género, justamente, o, por ejemplo, tipo de patología que padece el paciente, va a admitir seguramente más de una categoría, ¿sí? Después hablamos del tipo de medición, ya lo dijimos antes, las cuantitativas, ¿sí? O numéricas o continuas, y las categóricas o cualitativas. Y como lo vimos anteriormente, según la función que ejercen, pueden ser independientes o dependientes. Vamos más en detalle a la variable cualitativa, ¿sí? O categórica. La expresión de la variable se realiza a través de categorías, ¿sí? No contiene números. Por ejemplo, el sexo, masculino, femenino, el género, ¿sí? El nivel socioeconómico. Hay algunos que admiten estas categorías: extremadamente pobre, pobre, no pobre, ¿sí? Pero algunas veces, algunas variables categóricas cualitativas pueden ser el agrupamiento de los valores de las variables numéricas. Por ejemplo, si yo agarra, díganme si se escucha, porque están rompiendo la vereda y yo los escucho fuerte, pero no sé si se altera un poco la clase o me escucha bien. Se escucha bárbaro, profe. Perfecto, cierro. Se escucha muy bien, profe. Pero eso debe ser más por la calidad del internet, ¿eh? Más que porque la fluidez de lo que estoy hablando, ¿sí? Debe ser a veces por la calidad del internet, o mía o de ustedes. Por ejemplo, si yo tengo la variable edad, ¿no? Y agrupo, póngale, de 0 a 13 años, de 14 a 20, y de 21 a 60, y de 60 hasta 90, puedo transformar esas variables numéricas al agrupar varios valores en una variable categórica. ¿Sí? Puedo establecer categorías. Entonces, en lugar de la variable cuantitativa edad, puedo poner grupo etario. Entonces ahí pongo el de 0 a 13 años, va a ser considerado niño, el de 14 a 20 va a ser considerado adolescente, y así con todas las categorías. Entonces, es como yo puedo transformar una variable numérica agrupando varios de esos valores en una variable cualitativa, ¿sí? Y en lugar de poner edad de 0 a 13, de 14 a 20, pongo grupo etario: niño, adolescente, adulto y anciano. A veces, cuando vamos a hacer este tipo de preguntas en nuestros cuestionarios, tenemos que especificar entre paréntesis, colocar el rango de edades que nosotros consideramos como niño, ¿sí? Porque, por ejemplo, y en base a qué consideramos que un niño es niño, no sé, hasta los 12, 13 años, porque quizás una persona, un adolescente, una persona que tiene, no sé, 25 años, se puede considerar adolescente y marcarnos el adolescente, y en realidad para nosotros esa persona ya pertenece a el grupo etario de los adultos. ¿Sí se entiende? Cuando hay algo que no esté bien definido, podemos tener algún sesgo en la investigación. Entonces, si no vamos a poner valores numéricos y vamos a poner categorías, especifiquemos qué entendemos nosotros por ese concepto, ¿sí? Para nosotros, en qué rango de edad se considera niño, en qué rango se considera adolescente, y así, ¿sí? Y esto también en preguntas que quizás para nosotros una categoría tenga un significado y para otra persona
pueda no tenerla, ¿sí? Sobre todo pensemos que en la mayoría vamos a entrevistar a gente común, a gente que quizás tenga distintos niveles de formación, entonces tenemos que dejar bien en claro qué es lo que estamos preguntando y si contesta esa opción, ¿qué entendemos nosotros por esa opción? ¿Sí? En cambio, las variables cuantitativas o numéricas siempre se expresan en valores numéricos. La edad siempre la vamos a expresar en años, ¿sí? En el caso de que sean pacientes menores de un año, muchas veces se prefiere expresarla en meses. En pacientes que sean neonatos, por ejemplo, que tienen menos de un mes, siempre se prefiere expresarla en días de vida, ¿sí? Y también acá vemos el ejemplo inverso. Cómo podemos una variable cuantitativa, cualitativa, como puede ser el niño, adolescente o adulto anciano, lo podemos desglosar en rangos de edades y que adopten valores numéricos, ¿sí? Ejemplos de variables dicotómicas que solo se pueden expresar en dos categorías o valores como máximo, no admiten más. Bueno, el ejemplo del sexo a nivel biológico y el ejemplo de la tuberculosis pulmonar, ¿sí? Yo puedo ser positivo o negativo, no admite otra categoría, ¿sí? O das positivo o das negativo. En cambio, la variable politómica se expresa en más de dos categorías. Pueden ser tres, pero con tres ya es politómica. La edad en años, años cumplidos, así en corte, el grupo etario, ¿sí? La variable continua se expresa con números reales, números naturales, decimales o fracción o cero, que le permite tomar infinitos valores entre dos valores próximos, ¿sí? Por ejemplo, el nivel de hemoglobina. Yo puedo tener 12.1, 12.2, 12.3 y después del 3 decimal también puede haber un montón de valores, pero en general se hace un corte porque si no daríamos números hasta el infinito, ¿sí? En cambio, la variable discreta está representada por números enteros, ¿sí? No puedo tener fracciones, no puedo tener decimales. No existe otro valor entre dos valores próximos, ¿sí? Entre un hijo y dos hijos no hay un valor intermedio, ¿sí? Tengo uno o tengo dos hijos o tres, o no tengo ninguno, ¿sí? Bueno, eso es una breve explicación sobre el tipo de variables. Les recomendamos siempre que piensen bien las variables que van a tener en cuenta para ese estudio, que las clasifiquen, ¿sí? Para ayudar, el tema de clasificarlos los ayuda a ver qué categorías pueden elaborar para qué valores puede asumir esa variable, ¿sí? Y ahora vamos a una parte muy importante del trabajo, ¿sí? Que es la justificación del problema, ¿sí? O sea, ustedes van a tener que, en un apartado del trabajo, van a tener que subir, y ahora ya me la anoto, que tenemos que subir el instructivo, ¿sí? Para que vean los distintos componentes del trabajo. Ustedes van a tener que explicar por qué es importante el problema que ustedes van a investigar, ¿sí? A ver, habitualmente cuando uno presenta un protocolo de investigación, ¿sí? Para obtener el patrocinio, ¿sí? Para tener que alguien les dé dinero para bancar esa investigación, uno tiene que justificar por qué es importante, ¿sí? ¿Para qué va a servir y por qué es importante? Para saber si esa investigación va a tener, si ese resultado va a tener una aplicación concreta, ¿sí? Y si el producto de esa investigación va a ayudar a mejorar temas y procedimientos, ¿sí? Entonces, a la hora de elegir un tema, ustedes también tienen que pensar eso, ¿sí? Este tema, ¿por qué es importante estudiarlo? ¿Y para qué va a servir a futuro que nosotros lo estudiemos? Tenemos dos momentos de justificación. Uno es la justificación teórica, ¿sí? Que va a resaltar todo lo que pretende, todo lo que se sabe hasta ahora o los supuestos que piensa el investigador que va a tener que profundizar, ¿sí? Si va a confrontar una teoría,
si va a contrastar, si va a comparar resultados o si va a encontrar nuevas explicaciones acerca del conocimiento que ya existe, ¿sí? Y otro es la justificación metodológica. Esto implica que el método que voy a utilizar yo para investigar, las estrategias o las técnicas específicas que yo voy a utilizar para generar este conocimiento que va a ser válido y confiable, pueden servir para que las apliquen otros investigadores que aborden problemas similares. Entonces, por un lado es, el tema que yo voy a investigar, es importante investigarlo porque le puede encontrar una solución a un problema, porque va a aportar nuevo conocimiento, pero también el método que yo voy a utilizar le va a resultar útil en otras oportunidades a otros investigadores, ¿sí? Entonces tengo que justificar las dos cosas, mi tema y cómo lo voy a estudiar. Y la justificación práctica, porque cuando el desarrollo de esta investigación ayuda a resolver un problema concreto o propone estrategias que van a contribuir a resolverlo, también estoy justificando el porqué de la importancia de mi investigación, ¿sí? El tema es importante por tal cosa, el método también va a ser útil y además esta investigación va a ayudar o contribuir a resolver determinado problema, ¿sí? Entonces piensa en estos tres momentos, ¿sí? Esto obviamente es un texto que tienen que elaborar ustedes buscando información, buscando otros estudios, por eso el tema de leer muchísimo sobre el tema que va a investigar les ayuda un montón, ¿sí? La conveniencia, ¿sí? ¿Qué tan conveniente es esta investigación? ¿Para qué va a servir? La relevancia social, ¿sí? ¿Cuáles son los otros estudios que se han llevado a cabo? ¿Por qué es importante para la sociedad que nosotros estudiemos este tema? La justificación metodológica. ¿Esta investigación va a ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? ¿Va a contribuir a definir mejor un concepto, una variable o establecer una relación entre variables? ¿Puede lograrse con esta investigación mejoras en la forma de experimentar o de analizar una o dos variables? ¿Esta investigación sugiere cómo se puede estudiar más adecuadamente a determinada población? Muchas veces pasa que se quiere investigar un tema, pero no se encuentra la herramienta adecuada para lograr los datos, la información que uno quiere obtener. Entonces, a veces desarrollar o ver la manera mejor de abordar esa población ayuda muchísimo y contribuye a futuras investigaciones. Piensen en poblaciones de barrios vulnerables, piensen en lo que puede ser la población carcelaria, por ejemplo, que es de muy difícil acceso. Entonces, ¿qué herramientas, qué estrategias uno puede utilizar para aproximarse a esa población y obtener los datos que requiere, ¿no? Por ejemplo, creo que, no sé si hemos tenido, pero todo lo que tenga que ver el autocuidado dentro de una cárcel de mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿Qué posibilidades, qué accesos tienen al sistema de salud? Las mujeres, ustedes saben que hasta determinada edad, no sé si son los 4 años, los hijos de esas mujeres pueden convivir con sus mamás en las cárceles. Todas las implicaciones que tiene para el cuidado de esos chicos vivir en una institución carcelaria, ¿no? Entonces, quizás uno con su investigación desarrolla estrategias que permiten acceder a esa población de una manera novedosa, de una manera útil para que en un futuro, quizás con otro tema, otros investigadores puedan acceder a ese tipo de población. Una vez formulado el problema, vamos a tener que ver la viabilidad, ¿sí? O sea, qué tan viable es esa investigación, qué tan factible de llevarla a cabo, ¿no? Entonces ahí vamos a poner límites a la investigación y especificar qué alcances va a tener, ¿sí? Qué alcances a nivel teórico, qué alcances a nivel espacial y temporal. Hasta qué ámbito vamos a poder llegar con toda esta investigación geográfico y durante qué tiempo lo vamos a poder llevar a cabo.
¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta los recursos con el que contamos. Recursos financieros, ustedes a lo sumo alguna fotocopia. Siempre les recomendamos que usen mucho las técnicas digitales como el envío de formularios por WhatsApp o el escaneo de un código QR para acceder al formulario, ¿sí? Porque lógicamente esto les abarata los costos que tener que imprimir, no sé, 30 encuestas de 3 páginas cada uno, ¿sí? Los recursos humanos, ¿sí? Ustedes van a hacer su propio recurso humano, pero en muchas investigaciones se contrata a gente para que recolecte los datos y otro grupo de personas que son estadísticos se ocupan de analizarlos. Y muchas veces a esas personas estadísticas, si no forman parte del equipo, se les tiene que pagar, ¿sí? Y los recursos materiales con los que contamos. Entonces, en base a esto, ustedes van a determinar si el problema que ustedes quieren investigar va a ser viable de ser investigado, ¿sí? Porque una vez se puede plantear un montón de cosas re bonitas, pero después a la hora de los papeles se da cuenta que no tiene los recursos para llevarlo a cabo. La factibilidad, ¿sí? Esto es otra cosa importante. ¿Tenemos lugar, acceso al lugar, al contexto donde se realizará el estudio? El ejemplo que les planteaba antes, ¿no? Una investigación sobre el autocuidado, diversos aspectos de salud y enfermedad en una población carcelaria. Tenemos que preguntarnos de manera realista si vamos a poder llevar a cabo investigación y cuánto tiempo va a tomar efectuar, ¿sí? Esto es importante cuando se sabe que se cuenta con pocos recursos, ¿sí? Porque si es una investigación que demora mucho más tiempo de lo que se había previsto en primer lugar, quizás cuando se termina no es útil, ¿sí? Porque los resultados no se aplican o porque han sido superados por otros estudios o porque el contexto cambió. Por ejemplo, un estudio sobre el COVID, sobre la eficacia de ciertos tratamientos o sobre el dengue, cuando ya se va la temporada en que hay más prevalencia de dengue o el COVID ya dejó de ser una enfermedad que no se podía tratar, ya esos resultados quizás no son factibles de aplicar, ¿sí? Porque hay un montón de otros estudios o porque el contexto cambió, ¿sí? O simplemente porque no se puede llevar a cabo. Había compañeros que habían planeado estudiar el dengue y cuando les aprobamos el trabajo y está completo, ya era, póngale, junio, julio. Entonces ya no había tantos casos de dengue como en el momento en el que ellos plantearon el tema. Otras compañeras habían planteado el tema de las infecciones respiratorias en pacientes pediátricos. Sí, la educación correcta, el uso de aerocámaras y signos de alarma en padres y esto influían en la cantidad de internaciones. Entonces se vio que ellos, cuando llegaron al momento de recolectar los datos, en enero y febrero. Entonces ya el tiempo de la prevalencia de esas enfermedades era muy bajo. Entonces tuvieron que esperar hasta el siguiente otoño-invierno para poder recolectar los datos. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño repaso de lo que recién vimos. Obviamente no van a poder hablar porque si no va a ser un chino, se van a superponer todos, pero esperen que no está acá. Los voy a buscar. Acá. Está en otra presentación. Acá. Ahí está. Entonces, yo acá les traje diversas variables para que ustedes las puedan clasificar, ¿sí? En cuantitativas, y si son cuantitativas, si son continuas o si son discretas, ¿sí? Por ejemplo, el estado civil y politómicas o dicotómicas. El estado civil, piensen en casa qué tipo de variable sería, ¿sí? No sé, si les parece, podemos, o yo se las voy diciendo, o lo que podemos hacer es, yo las voy pasando y ustedes van anotando en un papel y después las repasamos otra vez y ustedes van comprobando si la pegaron o si hay que volver a repasar el tema. ¿Sí? Me parece que esto es lo más piola.
Estado civil, si es quali, si es quanti, si es quanti, si es discreta o continua, y si es dicotómica o politómica, ¿sí? La primera es estado civil, si voy muy rápido me freno. La segunda es cantidad de hermanos. La tercera es estados de la materia. Nivel de glucemia en sangre. Velocidad de un vehículo. Equipo de fútbol favorito. Longitud. Competencia en un idioma. Vieron, esto sería el nivel. Lo hablo, lo escribo, alto, bajo, medio. Tipo de establecimiento educativo según fuente de financiación. Clase social. Resultado de hisopado para COVID-19. Color de ojos. Tasa de mortalidad infantil en Argentina en el año 2022. Cantidad de alumnos de la licenciatura en enfermería. Asistencia a un curso de RCP. Veredicto en un juicio penal. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Cantidad de nacimientos anuales en Argentina. Peso. Calidad del servicio de clínica médica del Hospital Italiano. Profesión. Temperatura de la ciudad de Resistencia a las 15 horas del día de hoy. Es 8 de abril del 2025. Bueno, no lo sabemos del día de ayer, en todo caso, pero todavía no son las 15. Longitud de un objeto. Número de goles de un equipo en un partido de fútbol. Actitud del estudiante. Bueno, y ahí estamos con las respuestas. Bueno, ¿ya está más o menos? ¿Las pudieron anotar? Sí. Bueno. Le tengo que poner un cartelito en la puerta. Estamos en clase, que por favor no grite. Bueno, igual, esto después lo vamos a repasar en la clase de repaso que tengamos antes del parcial. Bueno, ahora entonces le doy, no sé, 5 minutitos, ¿les parece? Sí. Bueno, listo, perfecto. Dale, sí, porque yo estoy con la presentación y no, gracias, Adri. Bueno, vamos otra vez. Estado civil, cantidad de hermanos, estados de la materia, nivel de glucemia en sangre, velocidad de un vehículo, equipo de fútbol favorito, longitud, competencia en un idioma, o sea, los niveles, tipo de establecimiento educativo según fuente de financiación, tipo de establecimiento educativo según fuente de financiación, clase social,
Resultado de hisopado para COVID-19. Color de ojos. Tasa de mortalidad infantil en Argentina en el año 2022. Cantidad de alumnos de la licenciatura en enfermería. Asistencia a curso de RCP. Veredicto en un juicio penal. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Cantidad de nacimientos anuales en Argentina. Peso. Calidad del servicio de clínica médica del Hospital Italiano. Profesión. Temperatura de la ciudad de Resistencia a las 15 horas del día de hoy. Longitud de un objeto. Número de goles de un equipo en un partido de fútbol. Actitud del estudiante. Bueno, y esto era parte de otro ejercicio que no vamos a llegar a hacer. Bueno, ahí más o menos estamos. A ver. Entonces, bueno, damos unos hasta ahí 20. Vayan categorizándolas, ¿sí? Vayan clasificándolas. Quali o cuantitativas, si son cuantitativas, si son discretas o si son continuas, y si son dicotómicas o politómicas, ¿sí? Las quanti se miden en números, las quali se miden en categorías, generalmente se utilizan palabras. Las cuantitativas continuas, no hay valores intermedios entre dos valores próximos. Las discretas son números enteros, no se pueden fraccionar. Las dicotómicas son variables que admiten hasta 2 categorías y las politómicas admiten más de 2 categorías. Y 20 ponemos en común y vamos diciendo.
Bueno, si más o menos van terminando, me van avisando, así quizás podemos arrancar antes de... Les voy avisando mientras que ya subí el listado de la bibliografía a la segunda aula, ¿sí? Los artículos y todo, y las páginas de lo que tienen que leer de cada libro, ¿sí? Bueno, arrancamos, ¿les parece? Bueno, vamos con el estado civil. El estado civil, y van comprobando con lo que ustedes escribieron, es una variable cualitativa, ¿sí? Porque no se mide en números y es politómica, ¿sí? Porque admite más de una categoría, ¿sí? Se puede estar soltero, casado, viudo, separado, divorciado, en convivencia, ¿sí? Vamos a la siguiente. Cantidad de hermanos. Cantidad de hermanos es una variable numérica o cuantitativa, también lo podemos decir de las dos maneras, y es una variable discreta, ¿sí? Yo tengo 1, 2, 3, 4 hermanos. No puedo tener un hermano y medio, 3 hermanos y 3 cuartos, ¿sí? Estados de la materia. Bueno, esto si nos acordamos de la primaria, eran sólido, gaseoso y líquido, ¿sí?
Es una variable cualitativa o categórica, politómica, porque admite más de 2 categorías, ¿sí? Más de 2 valores. Nivel de glucemia en sangre, ¿sí? Es una variable cuantitativa o numérica y es continua, ¿sí? Porque podemos tener 17, bueno, sería muy bajo. Podemos tener 110.4 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Y es politómica, obviamente. Acuérdense, todas las que sean numéricas, cuantitativas, continuas, van a ser politómicas. La velocidad de un vehículo, como la anterior, es una variable cuantitativa o numérica y continua, ¿sí? Porque podemos tener 20,5 kilómetros por hora. El equipo de fútbol favorito, ¿sí? Es una variable categórica o cualitativa, ¿sí? Y puede ser politómica, porque más allá de Boca River también existen otros equipos de fútbol. La longitud no específica de qué, pensemos que es de una carretera, también es una variable numérica, ¿sí? Porque la vamos a medir en kilómetros, y es una variable continua, ¿sí? Porque puede tener, no sé, 380.98 kilómetros. La competencia en un idioma, ¿sí? Esto quizás es una variable un poco más compleja que las que estamos viendo, que son variables simples, en las cuales la competencia en un idioma en general se mide en 3 aspectos. Si la persona lo habla, si la persona lo lee y si la persona lo escribe. Entonces, no va a ser tan sencillo de medirlo, vamos a tener que juntar estos 3 indicadores, ¿sí? El nivel de lectura, el nivel de expresión y el nivel de escritura, y lo podemos clasificar en nivel alto, medio y bajo. Así que va a ser una variable cualitativa, ¿sí? Politómica, porque admite más de 2 valores, ¿sí? El tipo de establecimiento educativo según fuente de financiación, ¿sí? Podemos tener escuelas públicas, escuelas privadas y escuelas con determinado tipo de subsidio del gobierno, ¿sí? Entonces, va a ser una variable cualitativa, porque no lo vamos a expresar en números, y va a ser una variable politómica porque admite más de 2 valores. La clase social. Bueno, esta también es una variable compleja, ¿sí? Porque no la podemos determinar en base a qué vamos a determinar que una clase social es alta, media y baja. En base a distintos indicadores que sumados nos van a determinar en qué categoría podemos ubicar a una persona en cuanto a su clase social. Entonces, esta variable, como dije, se admite varias categorías, va a ser una variable cualitativa o categórica y obviamente politómica, porque no tenemos, en ninguna sociedad existen solamente 2 clases sociales, alta y baja. Tenemos también clases sociales intermedias. El resultado de hisopado para COVID-19. Esta es una variable también cualitativa o categórica, pero es dicotómica, porque si ustedes se acuerdan, el hisopado para COVID, ¿sí? No estoy hablando de los valores de PCR, sino el resultado para COVID era positivo o negativo, ¿sí? No admitía más de 2 categorías. El color de ojos, también otra variable cualitativa o categórica que admite varios valores o varias categorías, así que lógicamente es politómica. La tasa de mortalidad infantil en Argentina en el año 2022. A ver, esto si alguno, esta venía con trampita. A ver si alguno es bastante suspicaz y se dio cuenta.
esta y otra vienen con trampa. Ustedes saben que la tasa de mortalidad se establece en forma anual, ¿no? Por eso acá dice año 2022. Está agregado ese detalle. ¿La clasificaron esta variable? Silencio absoluto. Bien, como un porcentaje. Ahora, hay un pequeño detalle con el cual yo te puedo decir eso no está correcto. La tasa de mortalidad infantil en Argentina se mide, esta la medimos en forma anual, ¿sí? ¿Y qué detalle agregué yo ahí abajo? El año. Entonces, ¿es una variable como está planteada así? No, ¿sí? Porque en el año 2022 la tasa de mortalidad infantil en Argentina adoptó un único valor. Si yo le puedo aclarar por provincia, ahí sí, porque puede adoptar distintos valores. Pero como yo le estoy estableciendo un año en el que la tomé, en ese año la tasa fue una y ninguna otra, ¿sí? No está variando, ¿se entiende? Este ejemplo se los puse para que se den cuenta que tenemos que tener en claro qué es una variable y qué no lo es, ¿sí? Si yo estoy especificando determinados detalles, ya deja de ser una variable, ¿sí? Si no apareciera el año 2022, está perfecta la clasificación. Pero como aparece el año, ¿sí? Es una constante. Ese año fue esa tasa de mortalidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Claro, porque sería según la provincia, va variando. ¿Sí? Y pues la podés comparar también. ¿Sí? Bueno, vamos con la siguiente. La cantidad de alumnos de la licenciatura en enfermería. Esa es una variable, lógicamente, la palabra te lo dice, cuantitativa. Acuérdense, cuantitativa viene de cantidad y cualitativa viene de cualidad, de cómo es. En cambio, esto es cuánto es, ¿sí? Entonces, como no está especificado ni el año ni el lugar, yo puedo decir que es una variable, porque en el año 2020 hubo tal cantidad, en el año 2021 hubo otra cantidad, ¿sí? O en determinada sede puede ser una cantidad, en otra sede puede ser otra cantidad. La asistencia a un curso de RCP. Sí, obvio. La mayoría de las numéricas son politómicas. Asistencia a un curso de RCP. Sí, escúchame. Listo. Perdón, es que me olvido que están tan divididos como si estuvieran en 4 habitaciones y como me escuchan todos a mí, me olvido de esto. Les pido disculpas. La compañera preguntó si es una variable cuantitativa y politómica. Sí, porque depende del lugar o del año, puede admitir distintos valores. ¿Sí? La cantidad de alumnos en la licenciatura. ¿Sí? Vamos con la siguiente. La asistencia a un curso de RCP es una variable categórica, ¿sí? Cualitativa y dicotómica, ¿sí? Porque admite muy, por eso, admite solo dos valores. El veredicto en un juicio penal pasa lo mismo. Categórica y dicotómica, ¿sí? Inocente o culpable. El proceso de enseñanza-aprendizaje, como vimos antes, como la competencia en un idioma, es una variable compleja, ¿sí? Es una variable que vamos a necesitar distintos componentes para poder medirla, ¿sí? Entonces, va a ser una variable obviamente categórica, ¿sí? Que va a admitir
distintos valores, depende de cómo se dé ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Después, la cantidad de nacimientos anuales en Argentina. La cantidad de nacimientos anuales en Argentina va a ser una variable numérica, obviamente, cuantitativa, y va a ser discreta, ¿sí? No tenemos 2.850,5 nacimientos. Se cuantifican por unidad, ¿sí? Después, el peso es una variable numérica cuantitativa continua. Yo puedo pesar 58 kilos, 680 gramos, ¿sí? Uso unidades de medida para cuantificar esta variable. La calidad de servicio de clínica médica del hospital italiano también es una variable que es compleja, ¿sí? Categórica, cualitativa, buena, alta, baja, media, alta, baja, ¿sí? Que admite más de un valor, así que por lo tanto va a ser politómica. La profesión es una variable cualitativa, categórica, que también es politómica, porque admite más de dos valores. La temperatura de la ciudad de Resistencia a las 15 horas puntuales del día de hoy. No es variable. No, porque es una constante, porque a las 15:00 del día de hoy, en Resistencia, va a ser determinada temperatura, ¿sí? Ya al poner una especificación temporal, ¿sí? Ya determina que ya deja de ser variable, ¿sí? Muy bien a los que estuvieron atentos. La longitud de un objeto también es una variable cuantitativa, numérica, continua, ¿sí? Pueden medir 1 metro, 2 centímetros y así infinitamente. Número de goles de un equipo de un partido de fútbol, ¿sí? Número, cantidad, ya nos dice que es cuantitativa y discreta. No se mete 1 gol y medio, ¿sí? Se mete 1, 2, 3, 4 goles. Actitud del estudiante. Acá no especifica hacia qué. Es una variable compleja, ¿sí? Que podemos medirla en buena, mala, regular. Entonces es una variable cualitativa o categórica y que puede admitir más de un valor, más de dos valores, porque tampoco podemos a rajatabla buena, mala, siempre hay grises en el medio y sería politómica, ¿sí? Bueno, esto sería por hoy todo lo que vemos hasta ahora de variables, ¿sí? La clase que viene, porque nos quedan 2 clases, ¿no, Adri? Sí. Vamos a ver todo, porque si arrancamos ahora, después lo vamos a cortar en el medio y me parece que va a ser medio un lío. Lo que vamos a ver la clase que viene va a ser la búsqueda bibliográfica, ¿sí? Que esa va a ser la única clase que les vamos a compartir el Power, porque ahí tienen enlaces para direcciones de internet que les van a ser útiles y porque les vamos a dar los pasos que van a tener que seguir para poder elaborar el marco teórico. Y después vamos a ver cómo se elabora el marco teórico, ¿sí? Entonces, yo ahora más tarde voy a subir al tablón, a la parte de materiales, el instructivo de cómo tienen que llevar a cabo el trabajo, ¿sí? De los componentes, de las especificaciones de tipo de letra, tamaño, todo eso que van a necesitar para empezar a elaborar el trabajo, ¿sí? Entonces ya ahora tienen una idea de cómo plantear el tema, en base a ese tema, cómo plantear la pregunta-problema, si su trabajo va a contener una hipótesis, ¿sí? Cómo plantearla y cómo plantear la justificación, ¿sí? ¿Por qué es importante y qué beneficios va a traer que ustedes lleven a cabo este trabajo de investigación, ¿sí? En el mientras tanto,
vayan leyendo material sobre el tema que han elegido, ¿sí? Esto es súper importante. Adri, ¿vos estás en las 3 clases? Ah, porque no sé por qué. Una se me fue de la pestaña. Pero está, pensé que me había desconectado, pero no. Se me fue, la abrí, se me descompaginó y se me fue otra pestaña. Bueno, vamos a arrancar. Dejemos este pequeño. ¿Hay alguien? O no sé si se me está acoplando a mí el micrófono. Vamos de la reunión de la A a la CH. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar? ¿Alguna cosa que no le haya quedado clara? Profe, yo tengo una pregunta sobre, por ejemplo, mi grupo ya mandó el tema por el formulario. Sí. Y me gustaría saber si el tema nos van a decir que está bien o si hay que cambiarlo. Sí. A ver, repito para todos. Catalina nos dice que ellas ya mandaron el tema. Les aclaro a todos que les vamos a pedir que completen un nuevo formulario, que ahora en breve lo vamos a subir a las 2 clases del Classroom para hacer todo un relevamiento actualizado de los temas. Es decir, que el que ya lo mandó y ya tenía definido el grupo y el tema, por favor, que lo vuelva a mandar. ¿Sí? Así tenemos bien definido todo y les vamos a hacer una devolución, ¿no, Adri? En caso de que algunos temas no nos parezcan adecuados. ¿Sí? Claro, igual yo ya les aclaré hoy, vuelvo a repetirlo porque quizás no. Lo importante de esto de los temas es, bueno, si bien hay gente que quizás no está ejerciendo la profesión actualmente, pero bueno, les pedíamos que seamos más creativos, porque el sueño, la alimentación, la higiene de manos, por decir de una manera, si está dentro de esos temas que ustedes eligieron, le vamos a decir que no. Por eso es que es importante, ¿cómo se llama? El leer, tener mucha lectura. Bueno, hoy tienen todo un panorama de cómo tiene que ser la pregunta, que tiene que ser lógica, que bueno, que tiene que darle un lugar, un tiempo. Y bueno, todo eso también hace a que el tema también sea algo novedoso, que sea viable, que lo pueda ser estudiado. Es decir, ustedes les pedimos que, como ustedes se están recibiendo con este trabajo, y bueno, que sea un trabajo acorde a las circunstancias, ¿se entiende? Que no sea algo repetitivo, que no sea de patologías médicas, porque bueno, la patología está bien, lo podemos hacer, pero en realidad nosotros lo que tenemos que hacer un foco es en el rol de la enfermera en tal situación. Por eso es muy importante que vuelvan a completar el formulario, porque muchos de los temas que enviaron, y para nosotros es como que faltarían ciertos aspectos, mejorarlos, y bueno, es por eso que le estamos pidiendo nuevamente y también porque vimos que había gente que se anotó sola, y bueno, esas personas no estarían cumpliendo la consigna de estar en un grupo. Bueno, vos estás en todas, así que te escucharon todas. Sí, yo estoy en todas. Perfecto. Bueno, vamos a la reunión de la D a la K. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Jacobo Gutiérrez levantó la mano. ¿Querés preguntar algo, Jacobo? Sí. Claro. A ver, si yo, la variable sería variable si yo no hubiera especificado el tiempo.